Bueno, señores, tal y como le habíamos adelantado, hoy nos acompaña en este plato fuerte el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón. Buenos días, José, bienvenido a Fuera de Récord. Buenos días, Elvis, un placer estar aquí contigo y sobre todo dirigirme a la teleaudiencia que te sigue en este programa. Gracias, ministro. Yo sé que a esta hora de la mañana los televidentes están así, en vilo, porque el tema de Industria y Comercio, desde que se menciona su nombre, ya la gente piensa en combustible, petróleo. Sin embargo, ministro, a principio de semana se ha dado una situación que ha llamado mucho la atención, el hecho de que el Banco Central, la decisión del Banco Central de inyectar recursos, 150, 200 millones a la balanza, a la banca comercial como tal, para hacerle presión a una amenaza del dólar. Esa combinación ha traído intranquilidad, porque ¿qué va a representar eso para el país? Porque la combinación de dólar más la tendencia alcista que ha experimentado el petróleo, esa combinación es como una bomba de tiempo a la hora de hablarse de precio de combustible. ¿Va a tener esas repercusiones? Bueno, definitivamente que sí, ya lo ha tenido. De hecho, la semana pasada se produjo un incremento en el precio de los combustibles, que como siempre fue una proporción. Cuando se producen alzas, el gobierno, como tú sabes, asume la mayor parte y transfiere a la población una proporción menor, a los fines de aplicar un mecanismo de compensación que está diseñado para beneficiar al consumidor en momentos de volatilidad hacia el alza. De todas maneras, venimos de 29 semanas consecutivas donde se produjeron, desde mediados de julio de este año, rebaja o congelación en los precios de los combustibles. Esto permitió, en el caso de las gasolinas, una rebaja de cerca de 80 pesos, que ahora estará por los 75 con el incremento de la semana pasada. Y en el caso de los gasoil, casi 70 pesos. Ahora está por los 68 con el incremento de la semana pasada. Y en el GLP todavía, a pesar del peso y 50 centavos que se le subió la semana pasada, pues está con una rebaja superior a los 30 pesos con relación a su nivel más alto, que fue de 116 con 60. Esto definitivamente ha permitido que el país se beneficie de una situación que se produjo en el mercado internacional, donde el precio del crudo registró rebajas de hasta un 50% en su valor por barril, pero lamentablemente es un producto que es un commodity y ahora el mercado se ha redireccionado hacia el alza y, como tú bien señalas, ha recuperado en apenas 10 días más de $10 el barril de petróleo, que si tú lo multiplicas por 45, estamos hablando de 450 pesos y dividido entre 42, que es lo que tiene un barril de petróleo, esto sin el proceso de refinado para ir a los derivados. Solamente en caso de que vendiéramos crudo en las estaciones, estamos hablando de alrededor de 11 pesos por galón de crudo que ha incrementado el precio. Naturalmente que un escenario de alza en la tasa de cambio, que es lo que el banco ha hecho ahora es prácticamente preventivo ante un elemento cíclico que se produce a principios de año, donde hay mayor demanda de dólares porque los comerciantes inician el proceso de sustitución de los inventarios en la medida en que han salido de ventas, ¿verdad?, que fueron bastante importantes, más que otros años, a finales del año pasado, y definitivamente que el banco de manera preventiva ha intervenido con una colocación que el gobernador anunció entre 150 y 200 millones de dólares. Sin embargo, lo importante es que el gobernador... usó una frase de inestabilidad. ¿Cómo dice? El gobernador usó una frase de inestabilidad. Bueno, inestabilidad en la tasa de cambio. Y movimientos atípicos. En la tasa de cambio, ¿no? Evidentemente que lo importante es que el banco cuenta con reservas de más de 4 billones de dólares, reservas récord, que están... que son el elemento quizás de compresión a cualquier escenario donde se produzca
una devaluación o un proceso de inestabilidad, como él llamó, o un ataque contra la moneda, como se denomina en otras. También se aumentó el nivel de encaje, con lo cual se sacan pesos de la economía y se le quita presión a la moneda. Yo creo que la autoridad monetaria tiene todas las herramientas para surcar este breve periodo donde se ha producido un incremento de la tasa de cambio que ha superado los 45 pesos. ¿Llama preocupación al gobierno esa posible inestabilidad, sobre todo en la parte mira, de la compra? Porque nada más ustedes compran a futuro. Nada más con el ahorro de 1.200 millones de dólares que tendría el país en el tema de la compra de combustibles, si se mantienen precios similares a lo que hay ahora, pues debería esto generar una estabilidad de la tasa de cambio, porque son 1.200 millones de dólares menos que la economía va a salir a adquirir al mercado. Como consecuencia de esto, me parece que esto es un tema coyuntural, pasajero, cíclico, si se quiere, fruto de lo que te mencionaba anteriormente y se produce de manera natural entre enero y febrero de todos los años, y que creo que va a volver a estabilizarse. Cuando se habla del tema del precio a futuro, algunos analistas y críticos plantean, ministro, de que el presupuesto actual, la proyección para la compra fue sobre la base de $100. Hoy... Menos de ahí, fue creo que 86 por ahí. No, casi los 100, en una parte que hizo el ministro de Hacienda. Los $100 en la proyección. De ahí algunos sectores critican el hecho de que las rebajas no se corresponden con la misma proporción de la compra, porque si se compra a futuro, el presupuesto actual, $100, ustedes tendrían unos 50. No se compra a futuro, Elvi, eso no es correcto. Si compráramos a futuro, pudiésemos de alguna manera asumir la ventaja, por ejemplo, si lo hubiésemos hecho a $43 el barril, de un incremento, es decir, de adquirir ese producto, y el incremento evidentemente no hubiera afectado a la economía dominicana. De todas maneras, es que comprar a futuro requiere primero capital de trabajo, o sea, recursos para invertir en adquisición de contratos más allá del tiempo de consumo. Aquí se compra cada 30 días, a 30 días más o menos. Y luego el tema del almacenamiento. Nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento limitada a 6 días más o menos de inventario en el caso de los combustibles y un poco más en el caso del gas licuado de petróleo. De todas maneras, es algo que los sectores que compran el gobierno, tanto la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, así como la Refinería Dominicana de Petróleo, deberían considerar. Y hay otros mecanismos, como la adquisición de lo que se llama un hedging, un CAP, que es un seguro que se adquiere, donde se garantiza una compra de petróleo a un precio estabilizado, y que cuando pasa ese precio, ese techo de precio, que puede ser 75, 85, 90, el que el comprador pueda negociar con la entidad financiera que regularmente sirve de intermediación en este tipo de operaciones, pues esa entidad asume ese diferencial y por eso se paga un seguro. Entonces tú sabes que tú vas a tener el petróleo, el precio de compra, a un máximo, por ejemplo, de $75 el barril durante el año 2015. Y eso te permite de alguna manera hacer una planificación, elaborar un presupuesto con elementos más, con sustentos más realistas, porque lo cierto y lo que se ha demostrado es que nadie sabe lo que va a ocurrir con el precio del petróleo. Tanto es así que yo te preguntaba el año pasado, a esta misma fecha, si tú considerabas que el petróleo iba a llegar a $43 el barril, y tú probablemente ibas a brincar de la silla, en un momento donde estaba por encima de los $100 y todas las previsiones era que se iba a mantener alrededor de ese valor. Lo cierto que mientras tanto nosotros debemos continuar experimentando el beneficio que ha generado para la economía dominicana, para los consumidores de combustibles, la rebaja de los precios, y la hemos transferido en una proporción importante
Hay que saber que la República Dominicana no compra crudo, cuando la gente hace el cálculo del 50% en la rebaja del crudo, sino que compra derivados que van a un proceso de refinación que implica costos en su producción, y lo que adquirimos es gasolina, gasoil, gas licuado de petróleo, querosén, Aptur y fuel oil. Esa parte de la OPEP, por ejemplo, ese llamado a principio de semana de que su incremento en la demanda rondaba un 20%. La proyección para algunos analistas internacionales plantean de que esa proyección de un 20% podría tener repercusiones en los países como el nuestro, que no son productores de petróleo. Le hago la pregunta porque entonces el país tendría que irse preparando de mantenerse esa tendencia a no ver nuevas rebajas. ¿Es correcto Mira, eso, ministro? vuelvo y te reitero, nadie sabe lo que va a ocurrir con el precio internacional del petróleo. Hay una estrategia de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, encabezada por Arabia Saudita, de mantener la cuota de mercado que tiene el petróleo y sus derivados frente al gas natural, que a pesar de la rebaja que ha tenido el precio del gas natural, que se referencia al precio del petróleo, es regularmente un 13-14% del Brent, que es el petróleo que se comercializa en Europa, el precio del gas natural. A pesar de que ha bajado, porque ha bajado la base, que es el petróleo de cálculo, pues las compañías norteamericanas y en otras partes del mundo continúan el proceso de inversión en extracción del gas de esquisto. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, que la decisión de mantener la cuota de producción de parte de la OPEP probablemente se va a mantener, sobre todo porque Arabia Saudita es de los principales productores de la OPEP, va a continuar produciendo petróleo. Arabia Saudita ha dicho que su costo mínimo, su precio mínimo para considerar una rebaja en su producción es $20 el barril. Así que lo que se prevé, no estoy diciendo que va a ocurrir, es que este elemento de volatilidad hacia el alza pues pueda de alguna manera estabilizarse o incluso que pueda volver a un escenario de rebaja. Naturalmente, que mañana puede ocurrir un conflicto bélico, geopolítico, un fenómeno natural, una crisis financiera, cualquier elemento, porque el petróleo está afectado por muchos factores que puedan de alguna manera impulsar o continuar impulsando hacia el alza el precio del crudo, que inició esta escala alcista con un tema de una huelga en Estados Unidos de 3.000 trabajadores de refinerías en el Golfo, que es lo que desencadenó que el petróleo empezara a retomar lo que había perdido, que llegó a un nivel de $42 el barril, un nivel más bajo en los últimos 5 años. Ministro, el tema de la compra de Petrocaribe, la deuda de Petrocaribe, pude analizar posiciones encontradas. Por un lado, de que dejaba un respiro para el país, porque para la parte del PIB significaba una reducción de 3.3. Sin embargo, eso era para la deuda, para el pago. Sin embargo, aumentaba la parte de la deuda, los años, casi a 17, 18 años. Mira, todo el que se ha opuesto a esa operación ha hecho es ridículo, porque en la mayoría de la opinión pública, de los economistas, que tienen además el hecho de que su formación le permite evaluar, ¿no?, los elementos técnicos de esta operación, el sector empresarial, comercial, industrial, los partidos de oposición, el PRD, el PRM, casi todo el mundo el Partido Reformista ha felicitado al gobierno dominicano, sobre todo al área financiera del Ministerio de Hacienda, la gente de deuda pública dirigida por Magín Díaz, que ha hecho una gran operación en la cual la República Dominicana logró obtener un descuento del valor facial de la deuda de 52%, lo cual quiere decir que liquidamos cerca de 4.000 millones de dólares con una emisión de 1.933 millones de dólares. La emisión fue por 2.500, pero sí, le pagamos a Venezuela 1.933 millones de dólares. Cuando tú llevas ese valor presente neto, eso implica que al final de los 23 años, que es el plazo de amortización de la deuda de Petrocaribe, asumiendo que iniciemos en cero hoy,
de 600 millones de dólares. De hecho, Moody's acaba de sacar un reporte sobre la operación y explica que la República Dominicana se va a ahorrar 600 millones de dólares. Ha logrado la República Dominicana disminuir el monto de su deuda en 3.3% del PIB. La bajó de 24.000 millones a 21.000 y tantos millones de dólares. Alentador ese dato. Esto, claro, genera y manda una señal muy positiva a los mercados financieros internacionales. ¿Sí incrementa la inversión? Además, claro que extranjera. Sí. Por lo menos a la inversionista extranjera le envía el mensaje de que la República Dominicana paga su deuda. Es buena paga. Que además logra una operación de este tipo, que es una operación ya compleja desde el punto de vista financiero, que incluye la emisión de dos tipos de bonos. Un bono que la República Dominicana de 1.000 millones de dólares por primera vez ha colocado a 30 años de amortización. Nunca antes la República Dominicana había logrado una colocación de bonos a tan largo plazo. Y luego este descuento de deuda es el mayor en la historia financiera también de la República Dominicana. Nunca antes el país había logrado una operación de renegociación de una deuda, en este caso con nuestro primer acreedor internacional, que hasta ese momento era Venezuela, con un descuento del valor facial de 52% y un ahorro de 600 millones en términos de valor presente neto en la operación. Ha sido histórico, yo creo que habla muy bien del desempeño financiero de esta gestión de gobierno y definitivamente que coloca a la República Dominicana en un nuevo sitial entre los grandes jugadores del mercado financiero internacional. Ministro, con su anuencia vamos a una pausa comercial. Al regreso los televidentes sé que estarán esperando un tema de mucha importancia. No es que el primero no sea importante, pero hay dos temas que con o sin petróleo han llamado mucho la atención del país. El tema político, reelección presidencial. Vamos a la pausa, estamos conversando con José del Castillo, ministro de Industria y Comercio. Continuamos conversando con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón. Antes de la pausa, el ministro hizo esos recuentos petrolero, Petrocaribe, petróleo, combustible. Muy bien. Sin embargo, sé que ustedes, sobre todo Barahona, está así, sin pestañear. Ministro, el tema de la reelección presidencial, usted jugó un papel importante en la campaña pasada, es un miembro activo de su partido, el de la Liberación Dominicana, y hombre cercano al presidente. ¿Están dadas las condiciones para esa reelección presidencial? Mira, desde el punto de vista de lo que la mayoría de la población ha manifestado que quiere, y lo ha manifestado en todas las encuestas de opinión que han salido a la luz pública, incluso desde hace tiempo, desde el año pasado, desde principios del año pasado, desde ese punto de vista están dadas todas las condiciones para producir una reforma constitucional que permita la repostulación del presidente Medina. Definitivamente que he dicho en otras ocasiones, y lo creo firmemente, que otro elemento que debe tomarse del cual debe partir este proceso es un acuerdo interno en el Partido de la Liberación Dominicana que permita que los dos liderazgos que más gravitan en esta organización puedan ponerse de acuerdo en torno a la necesidad de una reforma constitucional, que esto vaya al comité político, sea discutido, porque además en el comité político concurren los demás precandidatos presidenciales que están ahora terciando para lograr la candidatura del PLD para las elecciones del año 2016, y allí pues quedaría de alguna manera decidido el curso que tomaría la organización política. Si asume un proceso dirigido a modificar la Constitución de la República, tomando en cuenta que tenemos una proporción importante de los legisladores que interactúan en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de una cantidad de diputados de 99 diputados y 31 senadores que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y evidentemente que esto ya desencadenaría el proceso de reforma del artículo 124, y yo pienso que tanto la organización política PLD
como los funcionarios que han sido electos por voto directo por el soberano, por el pueblo, de quien emana la soberanía, ¿no? El poder público, ¿no? Que es ejercido a través de representación, debemos, y los partidos políticos que además tenemos de alguna manera el monopolio del poder político, ¿no? Debemos actuar en función de lo que quiere la mayoría de la población. Sin un acuerdo, ¿usted Cuando no ve tú posibilidad? tienes el 70% de la población encuestada que dice estar de acuerdo con la reelección del presidente Medina, cuando tú tienes el 51% de los que dicen que votaron por el PRD en la elección del 2012, de acuerdo con la reelección del presidente Medina, cuando la mayoría de los sectores se manifiestan a favor de la repostulación del presidente Medina, tú tienes como legislador, como funcionario público, como partido político, como líder, en el caso de los liderazgos, que actuar en función de ese deseo que no es más que el mandato de la mayoría. ¿Sería eso una insensatez de los senadores, los legisladores de su partido que se oponen a la reelección presidencial? Yo no quiero calificarlo de esa manera porque lo cierto es que hoy en día la Constitución prohíbe la reelección. Lo que sí sería de alguna manera desoír lo que la mayoría de la población está solicitando, y cualquier proceso que no se dé en el marco de ese deseo de la mayoría de la población, de alguna manera iría en contra de lo que todo el mundo quiere, o el 70% de la población ha manifestado, el 67.7% en una encuesta, el 70% en Asisa la semana pasada y el 70% en Gallup esta semana, que además coincide con los demás sondeos de opinión. Yo pienso que el PLD le haría un gran servicio al país, porque además esta manifestación a favor de la repostulación del presidente Medina viene dado por un elemento fundamental. Entre el 89, 88, 90, hasta 93 en alguna encuesta, el % de la población se manifiesta que está de acuerdo con el modelo de gestión, con las acciones de gobierno que desarrolla el presidente de la República, Danilo Medina, y ha de alguna manera aprobado el estilo de gobierno y las acciones en torno al tema de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, de defensa de la soberanía, en el plano internacional, en el plano del apoyo al sector agrícola, a las pymes, que es otra de las funciones importantes del Ministerio de Industria y Comercio, el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, al sector de zonas francas, que ha tenido un resurgimiento y un crecimiento generando miles y miles de empleos, al hecho de que hemos generado 235.000 empleos en los primeros 2 años de gestión. Vamos a cumplir ampliamente la meta de los 400.000 empleos dignos que el presidente Medina se comprometió. ¿En qué tiempo esa meta, ministro? No, de aquí al 2016, yo creo que antes del 16 cumplimos los 400.000 empleos. Ya en los primeros 2 años cumplimos o aportamos al país 235.000. Si en los otros 2 años de gobierno nos restan 1 de año completo y 8 meses del año entrante, más o menos, estaríamos hablando de que si aportamos la misma cantidad que aportamos en los primeros 2 años, serían 470.000. Pero yo pienso que eso dependerá del desempeño de la economía. En sentido general, este año luce que va a ser el mejor año en términos de desempeño económico, fruto de varios factores. Va a continuar el crecimiento que experimentamos durante el año 2014, cerramos con un crecimiento de 7.1. Los supuestos macroeconómicos parece o se plantea que seguirán con un nivel de inflación bajo, estabilidad relativa de la tasa de cambio, a pesar de que en estos días hemos tenido un ligero repunte de la tasa de cambio. A mí no me cabe dudas de que en los próximos días eso tenderá a la estabilización,
Y un elemento muy importante fue lo que hablamos durante todo el primer segmento de este programa, ha sido pues la rebaja internacional de los precios del petróleo, que aún con el incremento que se ha experimentado en estos días del precio del barril, está todavía muy por debajo de lo que experimentamos durante el año 2013 y la primera mitad del año 2014. Todos estos elementos van a contribuir a que la economía dominicana tenga un buen desempeño y combinado con la buena gestión de gobierno del presidente Medina en los ámbitos que te había señalado, pues estoy seguro que este será probablemente el mejor año de gestión de esta administración que culmina en el año 2016. Naturalmente que todo esto impulsa a la población a continuar, a solicitar la continuidad de una gestión que ha sido bien valorada y que ha traído beneficios a la mayoría de la población. Ministro, mientras estamos aquí en Santo Domingo, este programa, a casi 275 kilómetros, está Barahona. Sé que hasta ahora los barahoneros están viendo este programa. Y me llama mucho la atención, a propósito del tema político, el tema de la reelección. No está tan lejos, está a 185 kilómetros. 185, yo soy de Elías Piña, está a 254, entonces Elías Piña un poco más lejos, está en la frontera, nosotros no llegamos a la frontera. Sí. Sin embargo, ministro, su llegada a Barahona ha provocado un despertar a lo interno de su partido. Al día de hoy he visto mediciones que su candidatura a senador marcha muy bien. Hay resistencia todavía a lo interno de su partido. En sentido general, ¿cómo marcha su proyecto político? Mira, lo que yo he visto me parecen datos muy alentadores. Mira, nosotros tenemos una vida política y una relación de arraigo desde que decidimos asumir la residencia, nuestra residencia en Barahona desde el año 2009, pero habíamos llegado desde el año 2007 a hacer labores políticas en favor de la precandidatura en ese momento del licenciado Danilo Medina. Desde ese momento hemos desarrollado una relación afectiva con la provincia de Barahona, con su gente, evidentemente con la que tenemos relaciones primarias, pero además hemos desarrollado labores políticas desde esos años hasta ahora y continuaremos en el futuro. Pero además con los problemas que afectan a Barahona, una provincia muy pobre, sin oportunidades de empleo, de generación de empleo, con pocas empresas, y con un gran potencial de desarrollo en el ámbito turístico, en la agroindustria, en la industria, en el comercio, porque Barahona se enclava en la región suroeste como la principal provincia o la capital de la región suroeste, pero además con grandes atractivos desde el punto de vista de las potencialidades que tienen estos sectores. Y eso me ha llevado a hacer un compromiso con el desarrollo de la provincia, que igualmente impacta y equivale al desarrollo de la región suroeste, de la región del lago. Nuestra precandidatura a senador ha recibido el apoyo de la mayoría de la población. Todas las encuestas de opinión que se han hecho desde agosto hasta ahora nos colocan en el primer lugar de la preferencia de la gente, nos ubican como el político con menor tasa de rechazo en la provincia de Barahona, nos ubican como el segundo de mayor conocimiento, que la gente más conoce luego del senador actual, evidentemente que tiene muchos años gravitando en la política de Barahona, y nos posicionan por encima de todas las figuras políticas que gravitan en la provincia de Barahona como el político con mayor futuro en esta región. Y de mayor aceptación entre los jóvenes y las mujeres. Definitivamente. También. En los jóvenes y las mujeres tengo mayor incidencia entre la población de 18 a 34. Naturalmente la juventud se identifica con nosotros, pero en sentido general tenemos un posicionamiento muy envidiable, le llevamos una buena cantidad de puntos al que está en segundo lugar, y a mí no me cabe duda de que nosotros seremos el próximo senador de la provincia. Ministro, esa parte de aglutinar al PLD, a lo interno, su partido se maneja por organismo, comité de base, intermedio, ¿usted cuenta con la mayoría al día de hoy?
Definitivamente que sí. Porque ¿Y el respaldo de los leonelistas de Barahona? tenemos Hay un respaldo berrinchito, hay gente con mucha bembita, pero no sé cómo. Bueno, hay de todo, pero mira, yo he ido a la provincia con una actitud de unificar al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no soy un individuo sectario, ni tampoco asumo discursos frontales de descalificar al otro, ni de ofender, al contrario. Mi discurso siempre va encaminado en fortalecer a la organización política, unificar, y pienso que Barahona lo que requiere es que todos unidos pongamos hombro con hombro para impulsar el desarrollo de la provincia, y eso es un interés que unifica. Gracias, ministro. Se nos terminó el tiempo. Yo espero que Gracias para la a ti, próxima, Elvis, antes de la convención o reserva del PLD, usted pase nuevamente por este programa cuando para que quieras, Barahona, con gusto. domingo en la mañana, se mantenga ahí con su candidato a senador. Muy bien, gracias, Elvis. Gracias, José. ¿Cómo no? Gracias, señores. Fue la entrevista central con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón. Continúen con Fuera de Récord, aún falta mucho más. Continuamos con el contenido de Fuera de Récord, señores. Esta semana yo no me quería referir a ese tema del caso Quirino. No lo quería tratar. Primero había muchas versiones, posiciones encontradas, y quería dejar que el tema fluyera. Vino una denuncia del colega y amigo Salvador Holguín, quien presentó la carta que dice Holguín le llegó a todos los comunicadores. Una denuncia responsable de mi colega y amigo Salvador Holguín, a quien admiro por su valentía, por su dedicación, y un profesional muy serio. Sin embargo, señores, a pesar de ese revuelo, no me había referido, o sea, el tema estaba dejando que tomara su curso. La llamada de Quirino Ernesto Paulino a la Z101 ha desatado un avispero a lo interno de los partidos políticos. Y claro está, en el oficialista más. Me llama bastante la atención y quiero hacer un paralelismo. La llamada, sea falsa, sea mentira, sea un montaje, lo que usted quiera decir, que la oposición, que el PRM, que Luis Abinader, que Hipólito Mejía, que la oposición, si el coronel no tiene quien le escriba a Monchi Fadul, el ministro de Interior y Policía, el coronel entonces tiene quien le escriba. Como diría, es la obra de Gabriel García Márquez. Miren, y yo digo lo de Monchi por la sencilla razón de que contaminó la investigación. Definitivamente que sí. La llamada de Quirino se produce en un momento en que la República Dominicana se ha mantenido en vilo por la situación a raíz de los 200 millones de pesos que alega esa supuesta carta, sea verdadera, sea falsa, que sea la oposición, que el PRD, PRM, repito, todo eso, todo lo que ha pasado en ese engranaje. Sin embargo, yo considero que la persona más autorizada a hablar del tema, yo considero, es Leonel Fernández Reina. A Leonel no hay que defenderlo. Leonel Fernández es un patrimonio para este país, eso es verdad. Y como Leonel es un patrimonio para este país, yo considero que la persona más indicada para defenderse de esa acusación grave por demás es el propio Leonel Fernández. Ayer se produjo una reunión entre el presidente Danilo Medina en la residencia del expresidente. Estuvo la presidenta del Senado, la distinguida amiga Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, Franklin Almeida, y vino esa solidaridad del presidente Danilo Medina. Bien hecho eso por Danilo. Solidarizarse. Estuvo Félix también, sí, ese Félix Bautista, y Pina Toribio. ¿Se ve en el video? Mira, los medios no lo resaltaron, que estuvo Félix en la reunión. Yo considero, señores, que esa solidaridad del presidente Danilo Medina está muy bien, que el presidente sea solidario. Ahora, ¿cuál es mi crítica? Estuvo también de Andino Peña. Me llamó bastante la atención que Andino estuviese en esa reunión, porque la postura que ha mantenido
José Ramón Fadul es lo que más me llama a mí al debate. O sea, insisto, la contaminó. Dice Monchi Fadul, vamos a investigar la denuncia. Ah, la vamos a investigar la denuncia, sí. Pero muy bien hecho eso por Monchi, que vamos a investigar esa denuncia. Muy bien, Monchi, mire, estoy de acuerdo con usted 100%. Que se investigue la denuncia, está bien. Es el papel de las autoridades, investigar. Ah, pero miren el detalle donde Monchi la contamina. La vamos a investigar la denuncia y cuando él plantea ante los medios de comunicación, hay que ver dónde sale la llamada, cómo se originó, todo eso yo lo creo. Miren, señores, usted llamar a un programa de televisión o de radio, y más la Z101, una estación que en la mañana es una cosa increíble, del cual felicito a todo su equipo y a su director, el distinguido amigo Willy Rodríguez. No es fácil comunicarse. ¿Dónde viene mi crítica, Monchi? Fácil, señores. Y él contaminó la investigación. Dice Monchi, vamos a investigar la llamada, eso hay que ver dónde sale la llamada. Y después dice, es una bajeza. Pero como es una bajeza y es, además de la bajeza, una campaña negativa en contra del expresidente Leonel Fernández, los resultados de la investigación ya a mí no me interesan, ni le va a interesar a nadie, ya muy distinguido amigo Monchi. Desde que usted dice que es una bajeza, que eso es la oposición, que vamos a investigar, pero no investigue nada, pues ya yo me sé los resultados. Ya me sé los resultados. Si vamos a partir de la postura de Monchi, mucho más aún. Yo mismo le estoy investigando de manera personal. Usted no tiene ni siquiera que investigarla. Usted, el ministro de Interior, actúe. Miren, señores, una llamada telefónica es lo más difícil de identificar. Eso tiene un punto de origen, eso tiene código, tiene receptor, de dónde salió la llamada. Además de eso, a Leonel Fernández no hay que defenderlo nadie. Leonel es brillante, tremendo abogado. Ahora, distinguido profesor, mire, profesor, usted debe dirigirse al país. Presidente Fernández, usted debe dirigirse, porque esa ambivalencia de guardar silencio, cuando fue presidente lo hacía magistral, no hablaba ante los medios, eso es entendible como presidente de la República. Miren, señores, una acusación así pasa en Haití, que es un estado fallido, y otra cosa fuese en Haití, que lo único que tiene Haití es una bandera roja con una cosita azul, una palmita, una cosa, en Haití, que es un estado fallido, y eso hubiese sido un escándalo de primer nivel. Pero como en este país la filosofía es de que nada es nada, el tiempo se lo lleva todo, una noticia mata a la otra, presidente Fernández, así no, el único que tiene que defenderse de esa acusación es usted, porque usted no va a poder, usted va a tener ese silencio todo el tiempo. Ay, los medios, la oposición. No, presidente, es una acusación, porque yo le voy a plantear un escenario real o ficticio. Vamos a imaginarnos que la llamada es falsa, eso es verdad. Un escenario, es falsa la llamada, fue un chantaje, se equivocó la emisora, se equivocaron los medios, y ese no es Quirino, perfecto. ¿Qué viene? Difamación, injuria, sometimiento. Si esa llamada se produce contra un infeliz de a pie de la calle, a esta hora, 7 ruedas de prensa, una del procurador, ya tenemos el origen de la llamada, otra del propio PLD, allí en su Casa Nacional, rueda de prensa, también, que ya tenemos ubicado lo que hicieron la llamada, otra rueda de prensa del ministro de Interior y Policía, el distinguido Monchi Fadul, allí en Interior y Policía, que vamos a someter y estamos armando un expediente. Ah, pero ahora le vamos a dar larga la investigación. Señora, hacer una llamada, usted coge ese teléfono y llama. Ese teléfono es público, todo el mundo lo tiene, ese teléfono, y más de nosotros los periodistas, todo el mundo lo tiene. Pero identificar una llamada, no hay que hacer un curso en la NESA. Los códigos 511 Argentina, 809 República Dominicana, 503, que si yo qué, 508 Haití. Es fácil identificar una llamada. Si usted rastrea lo que entraron a la Z de la investigación, se ve. Es un escenario, otro escenario. ¿Y si fue Quirino de verdad que llamó? Explíqueme. Un escenario, sí, director, sí.
fue Quirino, dígame, ¿qué hacemos? Miren, la voz, ay sí, pero es verdad, es Quirino. Otro escenario, sí fue Quirino entonces que llamó, sí es verdad, llamó Quirino, que está preso en Estados Unidos. ¿Cómo salió esa llamada? ¿Quién coordinó esa llamada? Eso es lo que más me llama a mí la atención. Entonces, dale larga, presidente Fernández, que el tiempo se lo lleva todo, ahora San Valentín tal vez se llevó el tema, ahora viene el carnaval con una careta, se llevó el tema, que fue la oposición, que una campaña negativa. Sí, pero el país necesita saber, presidente, el nivel de profesionalidad suyo, brillante jurista, Leonel Fernández es un patrimonio, director para este país, enorgullece a los dominicanos. Leonel Fernández, sí, eso es verdad, aunque usted no sea de él, Leonel Fernández es una figura que está a la altura de toda la clase política entera. A ese mismo nivel, a esa misma altura, el presidente debe dirigirse al país. ¿Y qué vamos a esperar entonces? Que el carnaval ahora el 27 y la careta y la roba gallina se lleve la llamada también y que no se fije nunca tema de nada. Después llegaron las madres, ahora se lo llevó San Valentín, ahora el carnaval, las madres. ¿Qué más falta, director? El día de la secretaria, el 26 de abril, también, Semana Santa, ya ahí se perdió la llamada, se robaron la llamada también. Así no, el país necesita una explicación y es ahora, presidente, no le dé larga. Si eso pasa en Haití, repito, en Haití, que es un estado fallido, en Haití lo único que hay es mucha miseria y una bandera, en Haití no hay más nada, una bandera azul con una palmita y una cosa, es un estado fallido. El comité político, los informes que tengo son que esa visita del presidente, además de solidarizarse, es un tema que el comité político va a conocer en adición a la reelección presidencial. Y a propósito de ese tema, esa campañita que se está manejando de que desde Palacio Nacional, miren, voy a defender a uno de los voceros y jefes de prensa más distinguidos que yo he conocido en mi vida profesional, Roberto Rodríguez Marchena. Esa campaña, a propósito de lo de Humberto Salazar, cuando fue destituido la semana pasada, de que son cosas de Marchena, también quiero hablar de un puntico de ese tema, porque a mi querido amigo Humberto Salazar, yo pienso que se le fue la boca, como se dice popularmente. Primero fue Peralta, después Marchena, después que sí o qué. Humberto, la figura del presidente hay que preservarla y respetarla por encima de todo. Yo dudo, miren, que Roberto Marchena se preste a una campaña de ese tipo, de que para golpear a los leonelistas. No. Roberto Marchena no es hombre de eso. Yo lo dudo, pero miren, en mi vida profesional he visto en Palacio directores de prensa bastante, pero Roberto Marchena es muy distinguido. Roberto Marchena está enfocado en su trabajo y además de eso es un profesional a carta cabal, muy decente y profesional, cosa que yo dudo. Miren, señores, para finalizar ese punto, espero ya que en los próximos días las aguas vuelvan a su nivel y que la barra de la defensa del expresidente Leonel Fernández se prepare para entonces darle una explicación al país, por la sencilla razón de que eso no se puede quedar oculto. Las redes sociales, el mundo entero está en vilo esperando esa respuesta de Leonel. Más aún, leí un informe esta madrugada de un analista internacional que se está hablando hasta de posible extradición del caso Leonel Fernández, Félix Bautista y los demás implicados, y que inclusive esa llamada, plantea ese analista, es mucho más profundo todavía. Un experto, un detective internacional, plantea de que Leonel Fernández y el propio Félix, de ser así la llamada, podría formar parte de un acuerdo de Quirino Ernesto Paulino con el Departamento de Estado de Estados Unidos y que le permitieran esa llamada hacia la República Dominicana. Cierro ese punto porque sé que la semana va a continuar sumamente ardua. Miren, el próximo fin de semana, Nagua, Ciudad de Dios, es un evento cristiano de mucha trascendencia. Esta es la versión número 11 de Nagua, Ciudad de Dios, y entonces pienso que ese es un encuentro
Muy significativo porque en Nagua en los últimos años eso se ha convertido en un sentimiento. La provincia no se trabaja, María Trinidad Sánchez, todos los sectores se unen en una jornada de alabanza y oración. Este año tiene como tema la misericordia de Dios es mejor que la vida. Tendrá como escenario el Parque Tatico Enríquez, allá en Nagua, y se va a realizar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es un encuentro que todos los años realizan los nagüeros y su presidente Miguel Vázquez confirmó que en esta ocasión estará presente una delegación internacional. Felicidades a los nagüeros porque Nagua, Ciudad de Dios, todos los años llama bastante la atención y ojalá que otros sectores del país puedan imitar a los nagüeros con ese tema, sobre todo cristiano, porque lleva a toda la familia, concentra la atención de los nagüeros por el tema cristiano y una jornada de alabanza y de oración, y más en estos tiempos, pienso que es muy significativa. Para finalizar, director, se inició ahora en la mañana en el municipio de Santo Domingo Este, oigan bien, un simulacro de elección para determinar el tema de la reelección presidencial. José Santiago, que es vocero de las organizaciones, plantean de que ya a partir de las 9 de la mañana, o sea de hoy, ya se iniciaron las votaciones, una consulta popular para que la gente diga sí o no con el tema de la reelección presidencial. Los ciudadanos pueden dirigirse, votar, y además de votar, los votos en la noche serán contabilizados para ver si la población está de acuerdo o no con la reelección presidencial. Más de 200 organizaciones sociales del municipio Santo Domingo Oeste se están dando cita en esa concentración, y entonces espero que la próxima semana le tenga los resultados y más tarde lo vamos a tener en nuestras cuentas sociales. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Todos los comentarios, la entrevista y todo lo que pase en este programa. No solo accesar a las redes sociales en la noche, y esto estará disponible en nuestra cuenta de YouTube. Señores, pásenla bien, feliz resto de fin de semana. El director vino cargado, muchos regalos, y vi a Guillermo doblado, los regalos de anoche de San Valentín. Buenas, feliz fin de semana.